Buenos días. Hoy nos toca ver una, una parte muy, digamos, de cómo Dios te prepara para ciertas cosas. Podríamos pensar que Dios nos prepara para su obra poniéndonos a leer la Biblia, y es cierto. O que Dios nos prepara para su obra yéndonos de misioneros a X lugar, también es cierto. Pero también vemos cómo Dios te prepara de una manera distinta para lo que Él quiere que hagas. Y Dios aquí prepara a José para los planes que tenía en un futuro próximo. Y no lo prepara poniéndolo en la riqueza, poniéndolo en la opulencia. Lo prepara poniéndolo en la cárcel, sufriendo. Lo prepara estando bajo el yugo de los carceleros. Así es como lo prepara, ni más ni menos. Entonces es otra forma de que Dios prepara a sus siervos para servirle. En la verdad central nos dice que no debemos dudar de la providencia de Dios, que la providencia de Dios estaba obrando en la vida de José en la misma. Entonces ahí nos damos cuenta de que Dios te prepara aún en los peores momentos. Bien pudo estar José, si nos vamos en las lecciones anteriores, con el capitán de la guardia. Si su esposa no le hubiese dado de hecho mentiras, pues hubiese estado cada vez creciendo más y más y más. Entonces hubiera llegado el momento de que bueno, pues a mí no me interesa, yo estoy bien aquí con el capitán de la guardia y pues para acá quiero más, ¿no? Entonces lo tuvo que quitar de ahí. Lo tuvo que quitar de ahí para que viera quién era él. Bien, pero ahí dice que no debemos dudar de la presencia de Dios, estaba obrando en la vida de José aún en la cárcel. Y la enseñanza autoral nos dice, la providencia de Dios está siempre en favor de aquellos que lo aman y son fieles a Él. Juntando estas dos conclusiones de los hermanos, llegamos a una cosa muy hermosa. Dios está con nosotros aún en los peores lugares y aún en los peores momentos, y no debemos dudar de eso. José estaba en un lugar pues no muy agradable, pero él aún así confiaba en Dios, como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, la providencia de Dios siempre está a favor de aquellos que le son fieles a Él. Entonces, si nosotros somos fieles a Dios, seguramente la providencia de Dios va a estar con nosotros, y como dice la verdad central, y no debemos dudar de eso. Porque los hombres se pueden olvidar de sus promesas, pero Dios no se olvida de las promesas que Él hace al hombre. Entonces, hermanos, es una lección de José, de una manera muy distinta de cómo Dios prepara a los hombres. O es una forma en que Dios prepara al hombre para lo que Él quiere. Ahora, si nosotros empezamos a ver desde el capítulo 37 con el paréntesis de, habíamos visto 2 lecciones de... ¿Sí? Entonces ese paréntesis, que estuvo un poquito duro con que el suegro y la nuera, etcétera, etcétera, desde el capítulo 37 empezamos a ver la vida de José, y si nos podemos estudiarlo, aquí sacamos algunas cosas de que tienen un paralelo o un parecido a la vida de Jesús. Nosotros sabemos que la Biblia es cristocéntrica, está escrita alrededor de la vida del Señor Jesucristo. Así es la Biblia como se narra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y aquí capítulo 37 y el capítulo 40 se unen para ver cómo José en su vida tuvo que sufrir algunas cosas de que él no fue culpable, tuvo que sufrir. Por ejemplo, primero, José fue enviado a sus hermanos. ¿Qué hizo nuestro Dios con el Señor Jesucristo? También lo vio a los suyos, y a los suyos vino. José también fue enviado a sus hermanos y estaban pues pastoreando. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel, o qué hacíamos nosotros antes de venir al Señor Jesucristo? Pues andábamos perdidos, también andábamos en lugares que no conocíamos.
Ahora, José fue odiado por sus hermanos sin motivo. Jesús fue odiado por sus hermanos también sin motivo. Lo odiaron. Y él mismo lo dijo, me odiaron sin causa. José fue vendido por sus hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue vendido por uno de sus apóstoles. José fue vendido por 20 piezas de plata. Nuestro Señor Jesucristo fue vendido por 30 monedas de plata. O sea, vemos cómo hay varios paralelos en esta vida de José y en la vida del Señor Jesucristo. Los hermanos de José conspiraron con él para matarle. Los suyos, los judíos, nosotros mismos estuviéramos presentes, seguro hacíamos lo mismo. También Jesús conspiraron en contra de Jesús para matarle. También hicieron exactamente lo mismo. Ahora, José fue colocado en un pozo para que muriera. Esa fue la primera intención de sus hermanos. Jesús fue colocado en la cruz también para que muriera. Jesús fue quitado fuera del pozo. El Señor Jesús fue resucitado después del tercer día. Fue quitado de la tumba. El padre de José lo envió a buscar a sus hermanos. El padre de Jesús también envió a buscar a sus hermanos. Envió a buscarnos a nosotros. Las escrituras nos dicen que el Señor vino por la voluntad de su padre. Bien, José fue objeto de burla de sus hermanos. Cuando dijeron que él había soñado, se burlaron de él y no lo querían. Del Señor Jesucristo también se burlaron de él y tampoco le creían y tampoco lo querían. Entonces hay otro paralelo. Ahora, los hermanos de José se negaron a recibirle. Los hermanos de Jesús también se negaron a recibirle. Estamos haciendo una reseña de esto que me pareció interesante que encontramos en la Biblia. Ahora, ellos, los hermanos de José, celebraron consultas para matar a José. Porque estaban pensando cómo matarlo, no pensaban venderlo, pensaban matarlo. Las escrituras nos dicen que celebraron consultas los judíos para matar al Señor Jesucristo. La túnica de José fue envuelta y manchada de sangre a su padre. La túnica de Jesús se la quitaron y jugaron cartas sobre de ella. Después de que José fue vendido y llevado a Egipto, se le perdió de vista, no se supo de él hasta muchos años después. Antes de ascender al cielo, Cristo les dijo a sus discípulos que no le verían más hasta su segunda venida. Entonces también nosotros no sabemos de él. Bien, José fue odiado por sus hermanos y ellos le entregaron a los gentiles. Y no pudo defenderse y fue acusado injustamente, como ya vimos en las lecciones pasadas. El Señor también, Jesús también fue entregado a los suyos, por los suyos a los gentiles para que fuese crucificado. Podemos que lo crucificaron los romanos. Entonces también fue entregado por los suyos, aun cuando era inocente. Bien, ahora, José se ganó el favor del carcelero y en el caso de Jesús, el centurión romano no le dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. También hubo un carcelero ahí. Y por último, José fue contado por los transgresores y después fue una bendición para el copero y un juicio para el panadero. El Señor Jesús fue crucificado entre los dos ladrones y uno fue juzgado y se ganó la vida eterna y otro también fue muerto por no creer en el Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo la vida de José y la vida del Señor Jesucristo, como que hay muchos paralelos, hay muchas coincidencias, que ya no llamemos coincidencias, como que hay mucho de que fue una profecía adelantada de lo que le pasaría al Señor Jesucristo. ¿Sí? Si nos vamos un poquito más rebuscando, le podríamos llamar de esa manera, ¿de qué habla el copero y el panadero? Pues del vino y del pan. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el pan y yo soy el vino, ¿verdad? Y también dice que eran 3 vides y 3 canastos. Él también al tercer día resucitó, murió y al tercer día resucitó. Uno fue colgado, el Señor Jesucristo también fue colgado. Entonces ya sería más adelante, vemos como que hay muchos paralelos en esta cosa, en esta lección, perdón. Bien, a continuación, después de eso, después de este pequeño resumen, en nuestras lecturas, en el versículo 4 nos dice lo siguiente: y el capitán de los guardias dio cargo a ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión.
Aquí tenemos una cosa interesante. El capitán de la guardia, ¿quién era? Según Génesis 29, 39, Potimar. Ese era el capitán de la guardia. Él le miente a su esposa y lo manda a encerrar. Ahí el carcelero muy probablemente ya conocía a José, porque pues servía antes en el capitán de la guardia. Entonces muy probablemente ya lo conocía. ¿Y qué pasó ahí? Pues como que le tuvo cierta preferencia a José, viéndolo también como él era, cómo se comportaba y cómo José pues sabía ganarse los favores de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Tiene ciertos favores. Pero aquí dice que el capitán de la guardia dio cargo de ellos a José. ¿Quién era el capitán de la guardia? El mismo que lo había mandado a la cárcel por acusaciones de su esposa. Entonces ahí podemos sacar una conclusión muy interesante, que el capitán de la guardia, Potimar, como que no le creía todo a su esposa, como que no lo creyó del todo, porque si le ha creído de veras lo que ella le dijo, pues no lo hubiese puesto en un lugar pues no tan cruel, podemos llamarlo de esa manera, porque donde estaba José estaba a un lado, dice que donde vivía Potimar, el capitán de la guardia. Entonces como que no le creyó todo, como que él estimaba mucho a José y sabía, pues me imagino cómo era su esposa. Entonces como que no le creyó todo, como que aquí pues todavía tenía ciertas reservas con José. Dice, y el capitán de la guardia dio cargo de ellos a José. ¿A quién? A dos personajes que aparecen aquí, uno es un copero y uno es un panadero. Fueron a la cárcel. ¿Y por qué fueron a la cárcel? Aquí nos dice nuestra lección, en el diccionario bíblico, el copero y el panadero, nos dicen que ahí ellos eran los encargados, o sea, tenían un cargo importante dentro de la estructura de la alimentación del faraón. Servían al faraón de Egipto. Y para ellos, si nos vamos a su cultura, el faraón de Egipto era el dios. Para ellos era un dios. Entonces, su pensamiento de este panadero y su pensamiento de este copero es que servían a un dios. Entonces, ¿cómo debían de ser ellos? Pues bastante hábiles en lo suyo, tenían que ser bastante buenos en lo que ellos hacían. El que hacía el vino debía ser muy bueno haciendo vino, y el que hacía el pan debía ser muy bueno haciendo pan. Tanto así que tenían el encargo de servir al faraón de Egipto. Bien, pero llegan a la cárcel. ¿Qué hicieron? La Biblia no nos dice qué hicieron. Por ahí leyendo y investigando qué es lo que habían hecho esos dos personajes, viene desde, como dice esta lección, desde que a lo mejor hubo una impureza o en el vino o en el pan, o intentaban matarle por envenenamiento, que eso sería poco probable porque pues los hubiesen matado inmediatamente. Para mí que fue una falta, llamémosla menor, pero al fin una falta. Y entonces llegan con José. ¿Y qué hace José? Dice la palabra de nuestro Dios, y él le servía. Aunque José tenía una posición bastante favorable en la cárcel, no dice, ¿sabes qué? Pues acaban de ser nuevecitos ustedes, pues me los voy a molar, que es la costumbre que se hace actualmente y se ha hecho durante siempre. ¿No? Tú eres el nuevo, el que llegas, tú te amuelas y tú me vas a servir a mí, porque ya tengo más tiempo aquí. Y además yo soy favorecido por el capitán de la guardia y el carcelero, no, pues peor tantito, ¿no? Pero no, ¿qué hace José? Le sirve, dice, y le servía. Era obediente. Era una persona, José, con esta acción que él hacía, sabemos que era una persona humilde, sabemos que era una persona alzada, aún con todos los favores que había tenido, no estaba como que yo soy más que ustedes, sino que lo pusieron a su cargo y él les servía. Bien, entonces ya vemos una persona humilde y sabemos que él estaba con Dios, y José sabía bien a quién pertenecía todo, cuando más adelante dice de quién es la interpretación, de Dios. Entonces él conocía a Dios. José conocía a Dios. José tenía una comunión con Dios. No llegó nada más a estar por providencia divina y sin saber quién era Dios. Él sabía quién era Dios, conocía a Dios y obedecía a Dios. Y él sabía que si estaba ahí era por algo. Que tenía ganas de salir, como dice más adelante, pues es cierto. ¿A quién le gusta estar en la cárcel? Pues a nadie, ¿verdad? Y dice en el versículo 5, y ambos los dos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, vieron un sueño. Cada uno su sueño en una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño.
Y vino a ellos José por la mañana y mirólos y aquí que estaban tristes. Otra cosa a favor de José. Vio que estaban tristes. Él se preocupaba por los que estaban a su cargo. ¿Cómo se dio cuenta que estaban tristes? Precisamente ellos dos. Y tenía a cargo, pues no nomás al copero y al panadero, tenía a cargo pues a más prisioneros. Pero los que estaban tristes no eran los demás prisioneros, sino estos dos. Entonces José estaba atento, era una persona atenta a la situación de los demás. Eso es un ser buen cristiano, estar atento a lo que pasa al hermano. En este caso estaba atento a lo que le pasaba al panadero y al copero. Y vio que estaba triste, se dio cuenta que estaban tristes. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos damos cuenta si un hermano está triste? Pocas veces. Como que no nos damos cuenta, como que no tenemos esa paciencia de ver si el hermano está triste y preguntarle, bueno, ¿por qué estás afligido, hermano? Como que no tenemos esa atención que José tenía. Entonces, otro punto a favor, era humilde. Y además era atento con los que él tenía a su cargo. Y es lo que debemos ser nosotros, ser humildes y ser atentos con los hermanos de la congregación. Bien, entonces les pregunta, ¿por qué están tristes? Y aquí viene la interpretación de los sueños. Y dice, y ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo declare. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las declaraciones? Aquí, hermanos, nos damos cuenta de la comunión de José y que José conocía a Dios. Él sabía que lo que él sabía no era de él. Él sabía que lo que él conocía, lo que él intuía, lo que él veía en los sueños no era de él, era de Dios. Si no son de Dios las declaraciones. Si nosotros nos vamos a Daniel, nos dice acá en Daniel, aquí lo tengo, nos dice una parte, mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Solamente Dios puede revelar los misterios. Antes, en ese tiempo, cuando estaba José, obviamente no existía ni el Antiguo Testamento, mucho menos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todo todavía no se escribía. Dios tenía que hablar a los hombres por medio de algo. Dios tenía que hablar al hombre de alguna forma. Y la forma más común que encontramos en la Biblia es por medio de sueños. Es la forma en la que más mundo hablaba Dios a los hombres. Hoy nos dice la Biblia que pues ya no debemos creer en sueños, ya no debemos estar en la interpretación de sueños, porque ya lo que Dios nos quiere decir lo tenemos ¿dónde? En la Biblia. Ya no tenemos por qué hacerle caso a los sueños, ni que digamos, es que yo soñé con lo que sea, ¿verdad? Porque tenemos muchos sueños nosotros, o al menos yo he soñado un montón de cosas y luego digo, bueno, ¿qué soñé? Pues cosas, barbaridades y ya, ¿no? Bien, entonces sueños ahorita ya se acabaron, pero en aquellos tiempos no. Y José, ¿qué decía? Que no son de Dios las interpretaciones, de Dios solamente son las interpretaciones de los sueños en aquel tiempo y siempre. Bien, siguiendo adelante nos dice la palabra de nuestro Dios, y ellos dijeron, entonces el principal de los coperos contó un sueño a José y díjole, yo soñé que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaban, arrojaban flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Bien, si nosotros leemos este sueño, dice que soñó una vid, y de la vid 3 sarmientos. Los sarmientos son 3 ramas, ¿no? La interpretación de 3 ramas, para que llegara José a la conclusión de que eran 3 días, era un problema. Era un problema. Si nosotros ya lo vemos desde el punto de vista humano, como somos nosotros, pues ok, una vid con 3 ramas de uvas, ¿y qué? Pues no, José no hubiese sido capaz de decir que eran 3 días, que predecir que eso eran 3 días. Que las 3 ramas eran 3 días, que los 3 sarmientos eran 3 días. Y se estaba arriesgando de tal manera, José, que en 3 días se iban a dar cuenta si era un mentiroso o no. En 3 días todos iban a dar cuenta si lo que dijo era verdad o era mentira. En 3 días. Y él dijo, las 3 ramas, o los 3 sarmientos, son 3 días. Era una interpretación muy difícil. Igual que la del panadero, si yo tenía 3 canastos y también los 3 canastos
Los 3 canastos también interpretó que eran 3 días. Entonces ahí vemos cómo la interpretación de los sueños, la interpretación que hace José de estos sueños no era de él. La interpretación que hace de los sueños de estos 2 hombres no eran de él. ¿Eran de quién? Eran de Dios. Especialmente de Dios. Y José lo sabía. José estaba consciente de que él no interpretaba sueños. José estaba consciente de que quien le interpretaba los sueños era Dios. Él nomás era un instrumento en las manos de Dios. Y así, hermanos, el que hace y hace las cosas en la vida no los hace por él mismo. Tenemos la certeza que Dios está con nosotros. Tenemos la certeza que Dios habla a los hermanos por medio del que predica. Qué bonito predicó el hermano. A Dios gracias de que el hermano predica bonito, porque Dios le ha dado esa sabiduría, no el hermano. Bien, seguimos adelante. Después de darle la declaración de lo que iba a pasar, que uno iba a ser restituido de su puesto y otro iba a ser muerto. Y aquí es donde está la cosa interesante. Muchos estamos dispuestos a predicar de David, estamos dispuestos a hablar al copero del rey, pero muy pocos estamos dispuestos a predicar al panadero del rey. Y nos damos cuenta de una cosa, que tanto la vida eterna existe, como la muerte también existe. Y generalmente las predicaciones son de que nos vamos a la vida eterna, y es lo que todos queremos. Pero si nos desviamos de la palabra de Dios y nosotros no nos quitamos a su mano, estamos en el lado contrario, estamos en el lado del panadero, no del lado del copero. Bien, y después, como dije hace un rato, pues todos quieren estar. ¿Quién quiere estar fuera dentro de una prisión? Pues nadie. José tampoco. Dice el versículo 14: acuérdate pues de mí para contigo cuando tuvieres este bien, y ruégate que uses conmigo unas de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Ahí vemos cómo José tenía ansias de salir de la cárcel. No, bueno, pues si yo te hago el sueño, vas a ser restituido, acuérdate de mí. No, háblale al Faraón. El único que podía sacarlo de la cárcel, ¿quién era? Faraón. Nada más, ya ni el carcelero ni el capitán de la guardia. Ellos se lo habían condenado. El único que podía sacarlo de la cárcel era el Faraón. Entonces decía, acuérdate, lo que yo te dije, cuéntale al Faraón para que me saque de ese lugar. Quería ser libre, que no quería salir a la cárcel porque sabía que era injusto lo que estaba pasando. Pero aquí vemos otra vez la mano de Dios. No era el tiempo de que José saliera. Vamos a suponernos, yo me supuse eso, que el copero del rey le hubiera dicho, ¿sabe qué? Yo estoy aquí por esto y por esto, y pienso que él es inocente, y le hubiera hablado bien a José, y Faraón le hubiera dicho, pues tienes razón, copero, vamos a sacar a José de la cárcel, daba una orden y sacaban a José de la cárcel. ¿Qué hubiera hecho José? Que eran como 2 años antes del sueño del Faraón. Pues hubiera sido favorecido por Faraón, a lo mejor hubiese elevadose más, o a lo mejor hubiera contratado a Potifar, o en el mejor de los casos, a lo mejor se hubiera regresado con sus hermanos y con su papá a pastorear ovejas. O sea, hubiera pasado cualquier cosa menos hubiese estado donde debía de estar en el momento que debería de estar. Si lo sacan 2 años antes, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué piensas que hubiese pasado con José? ¿Hubiese ido? ¿Hubiese hecho otras cosas? Pero no hubiese hecho lo que tenía que hacer. Entonces, aquí se olvidó, dice la palabra de Dios, que el copero se olvida de José. ¿Se olvidó de José o hizo que Dios se olvidara de José? Pienso que Dios hizo que se olvidara de José. Porque si hablaba al Faraón, lo más probable es que habían sacado a José, y los planes de Dios nadie los puede echar a perder. Los planes de Dios nadie los puede torcer. Los planes de Dios, porque José tiene unas ganas de salir de la cárcel pues bastante fuertes. Si incluso cuando se presentó a ese Faraón, vamos a verlo después, cómo lo tuvieron que arreglar, así estaría de feo donde estaba, ¿no? Dice que lo lavaron, lo rasuraron y todo, lo arreglaron para que estuviera frente al Faraón. Entonces pues no estaba en un lugar muy bueno, ¿no? Si bien que era favorecido, pues no estaba tan bien. Bien, entonces si José hubiese salido,
los planes de Dios se ven truncados, es lo más seguro. Entonces, como dije hace un rato, nadie puede truncar los planes de Dios, por mucho que nosotros queramos algo, por mucho que nosotros deseamos algo, por nosotros podemos desear, pues no sé, muchas cosas que el hombre desea. Y por alcanzarlo, podemos hacer otras cosas. Pero no, hermanos, el plan de Dios con su pueblo, nadie lo quita. Bien, después vemos cómo el desarrollo de estas cosas se hizo realidad. 3 días después, el copero del rey regresó a su cargo, y aquí hay una mención interesante, que después dice, y fue el tercero día del nacimiento del faraón, e hizo banquete a todos sus sirvientes. Esta es la primera vez donde se menciona la fiesta por un cumpleaños. Está curioso, que fue el tercer día. Entonces José interpreta los sueños, y al tercer día se iban a cumplir esos sueños, y al tercer día fue el cumpleaños del faraón. Y dice que hizo un banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza principal de los panaderos entre sus servidores. Y a uno lo mató, bueno, no se cumplió lo que dijo José, y otro lo restituyó en su puesto. Entonces aquí vemos cómo desde hace mucho tiempo se festejan los cumpleaños, ¿no? Desde los cumpleaños. Aquí el faraón festejó su cumpleaños, así textualmente lo que dice la Biblia, que el faraón justificó su cumpleaños con un gran banquete. Entonces, pues aquí nosotros seguimos festejando los cumpleaños, cantando el feliz cumpleaños a los hermanos que lo hacen, y qué bueno, hay que acordarnos de ellos. Bien, y para terminar nos dice, y el principal de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Este versículo 23 está interesante. Si nos damos cuenta, dice, el principal poderoso no se acordó, doblemente lo repite, no se acordó de José, sino que lo olvidó, o sea, lo recalca, no se acordó, sino que lo olvidó. 2 veces lo recalca para se dé uno cuenta de que el panadero no se iba a acordar hasta el momento que fuera necesario. ¿Sí? Entonces en ese momento el panadero no se acordó, si lo olvidó. Después de 2 años, cuando fue necesario, el panadero se acordó. Perdón, el copero. El copero se acordó. Después de 2 años, el copero se acordó de ese momento. Pero en ese momento se lo olvidó. En ese momento Dios quiso que se lo olvidara para que se cumpliese el plan de Dios en José. Bien, hermanos, cuando terminamos, no olvidemos que Dios está con nosotros donde estemos. Donde quiera que estemos, la voluntad de Dios, y ahí está Él con nosotros. Y no olvidemos que Él es fiel con los que le son fieles. Amén. Amén.